What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, de referencias y también de verdades que no solo van a ser prácticas, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Génesis leyendo del capítulo 24, 25, 26 y 27. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, quiero que pauses el video y que regreses, que leas y luego que regreses a este video. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. Por más que quisiera pasar todo el tiempo del mundo contigo, en realidad lo que hacemos es señalamos algunos versos, hablamos del contexto general, sí, de estos capítulos y de qué manera podemos aplicar lo que acabamos de leer a nuestro día a día. Así que eso es lo que realmente hacemos. Tiene más importancia que tú leas estos capítulos, ¿ok? Y luego regresa acá. Así que vamos a iniciar y en realidad surge una pregunta al leer estos capítulos. Y esa pregunta es, ¿qué significa realmente actuar como un hombre? Oye, Josh, espérame. Lo que acabo de leer no tiene nada que ver con tu pregunta. ¿Cómo que qué significa realmente actuar como un hombre? Bueno, en Génesis 24 al 27 vamos a ver algo que es muy interesante, algo que se desenvuelve en realidad en estos capítulos. Vamos a ver una batalla silenciosa, vamos a ver una batalla entre el instinto en contra de la madurez, una batalla entre el deseo y el propósito, una batalla entre la bestia y el ser humano formado por Dios. Vamos a ver una batalla, una gran tensión en estos capítulos. Y bueno, quiero entrar directamente al resumen de lo que está sucediendo. Vamos a ver que Abraham le encarga a su sirviente una misión y esa misión va a ser muy específica, encontrarle una esposa a su hijo Isaac. Pero no cualquiera. Vamos a ver que esta esposa se va a llamar Rebeca y va a entrar a la escena como una mujer fuera de serie. Y vamos a leer, de hecho, en el capítulo 24 del 1 al 4. Dice, Abraham ya estaba entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo, subraya esa palabra, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y ahí le escogerás una esposa para mi hijo. Vamos a ver la oración, vamos a ver que hace una oración muy específica. Del capítulo 24, del verso 12 al verso 14. Dice, entonces comenzó a orar este siervo: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras los jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para tomar agua, y me conteste, tome usted, y además daré agua a sus camellos, sea la quien tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Vemos que Rebeca entra a la escena como toda una mujer fuera de serie, sin que lo pidan. Vamos a ver que Rebeca hace justo lo que él oró. Ofrece agua para 10 camellos. Esto se traduce a más de 100 viajes al pozo. Una generosidad que agota, una hospitalidad que agota, un servicio que agota, un sacrificio que agota y una generosidad fuera de serie. También vamos a ver que nacen los hijos de Isaac. Va a nacer Jacob y Esaú. Del vientre vienen peleando, como todos buenos hermanos. Van a estar peleando desde el inicio. ¿Qué es lo que sabemos de ellos? Bueno, vamos a saber que uno de ellos es peludo y es pelirrojo y es un salvaje. Vamos a ver que el otro, Jacob, es un manipulador astuto y viene peleando desde el vientre. Jacob se aprovecha del hambre de Esaú después de engañar a su padre ciego para robarle la bendición. Vamos a ver continuamente una inmadurez con consecuencias graves.
Y en realidad, a través de esos capítulos, lo que vamos a ver y nos vamos a dar cuenta es que en realidad Dios nos está preguntando lo siguiente: ¿vas a dejarte ser guiado por el instinto o vas a madurar y ser guiado por mí? Esa es la pregunta que hoy puedo ofrecerte, esa es la pregunta que hoy estos capítulos nos hacen y es la pregunta vigente que Dios nos hace el día de hoy. ¿Serás guiado por tu instinto o serás guiado por mí? Bueno, entremos al contexto de lo que estamos leyendo. El siervo le pone la mano en un lugar muy peculiar. El siervo le pone la mano bajo el muslo. ¿Qué significa eso, Josh? Bueno, en realidad significa que el siervo le puso la mano debajo de los testículos de Abraham. Algo incómodo, pero en realidad era una forma antigua e incómoda de hacer pactos serios. Mira esto. En hebreo, la palabra para testimonio, testificar, comparten raíz con testículos. Es de la misma rama, es la misma raíz de palabra. Es testimonio, testificar y testículos. Sí, lo que juras con tu vida, en la antigüedad los pactos eran físicos, eran tangibles, incluso incómodos, pero esto va a revelar algo mucho más profundo y mucho más bello. ¿Qué revela, Josh? Bueno, que los compromisos reales no se hacen solo con palabras, sino con todo tu ser. Se hace con integridad total. Así que quiero invitarte, hombre, a que si estás prometiendo, si estás haciendo juramentos, que lo hagas con toda tu integridad. Que tú sí seas sí y que tú no sea un no. Que no seas como alguien que promete, alguien que habla, alguien que opina, pero nunca actúa. ¿Okay? Esto en realidad muestra la profundidad de esta manera. En realidad estaban jurando sobre no solamente una promesa antigua o como se hacía a la antigua, sino estaban prometiendo sobre el pacto, sobre la circuncisión. Nota cómo Dios es un Dios tan profundo, tan conectado, que conecta todo, que tiene propósito, tan intencional, que todo lo que hace tiene un propósito y tiene un significado. Y esto es muy bello. ¿Por qué? Porque estaban prometiendo sobre el pacto de la redención. ¿Okay? Eso es lo que eso significa, eso es cómo nos habla a nosotros, tal vez hombres, pero hey, es una referencia muy peculiar, es un contexto muy peculiar. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver un tema ser desenvolvido a partir de acá. Recurrente. Vamos a ver que empezamos un patrón con pozos. Así que mantén tus ojos abiertos de ahora en adelante que estamos leyendo acerca de estos pozos. ¿Por qué? Porque Rebeca en el pozo anticipa una escena que veremos con Jacob y Raquel y más adelante. ¿Por qué? Porque el pozo va a representar lugar de encuentro con el destino. Eso es lo que va a representar los pozos dentro de estas historias que están por venir, el lugar de encuentro con tu destino. Y quiero entrar a la oración, porque se me hace muy peculiar esta oración. ¿Por qué el siervo se atrevería a orar de esa manera? Y de hecho me atrevería a decirlo de esta manera. De hecho, yo quisiera hacer esa oración sobre de la esposa y del esposo de mis hijos. ¿Por qué, Josh? Tú ni tienes camellos, compa. ¿Qué rollo? Es más, ni tienes ganado. ¿Para qué andas orando por esas cosas? Ok, porque esta oración era muy específica para encontrarle una mujer que fuera compatible con Isaac y sobre todo con la crianza de Isaac. ¿Te acuerdas cómo era Abraham? Era un hombre generoso, era un hombre que corría para servir, era un hombre humilde y era un hombre de hospitalidad, era un hombre de fe. Y eso lo sabemos de entrada. Así que el siervo hace esta oración diciendo: quiero que la joven que baje el cántaro me ofrezca agua y diga: y también le daré de beber a los 10 camellos que tienes, sea la mujer que tú tienes preparada para mi siervo Isaac. Ok, nota lo siguiente. Rebeca hace más de 100 viajes al pozo para servir agua. Ojo, esto no es un acto bonito.
es un acto que agota, pero muestra el carácter, no solamente el carisma. Y ojo, muchos de los padres o muchos de nosotros nos enfocamos más en el carisma de quien nos gusta, más que en el carácter de esa persona. Muchacha, si me estás escuchando, si estás viendo y estás buscando a un novio, enfócate más en el carácter de esa persona, más que en el carisma. Hombre, si estás buscando a una mujer con la quien pasar el resto de tu vida, enfócate más en el carácter de esa mujer, más que en el carisma de esa mujer. ¿Cómo sabes esto, Josh? No fue un acto bonito. Mostró carácter, no solo carisma. ¿Cómo lo sabes? Porque un solo camello bebe hasta 100 litros de agua. Rebeca no estaba coqueteando, estaba trabajando. My goodness, esta es la oración que yo quiero hacer para el esposo y la esposa de mis hijos. Quiero a una mujer y a un hombre que no estén coqueteando con ellos, que estén trabajando, que tengan carisma y que hable de su generosidad, de su hospitalidad, de su integridad, de su servicio. Porque ¿alguna vez has sacado agua de un pozo? Yo me considero una persona fit. Yo me considero una persona, hasta me considero vaquero, fíjate. Pero me ha tocado sacar agua de un pozo para los caballos. Me ha tocado sacar agua de un pozo para beber. Y my goodness, tienes que tener fuerza. Es lo único que puedo decir. Y para que esta mujer dé más de 100 viajes, habla de una generosidad extrema, de un servicio extremo, de un carácter hermoso y de una hospitalidad extrema. Una manera de espiritualidad. Vamos a ver que los hermanos Esaú y Jacob, reflejan una vieja historia. Nos van a recordar acerca de Caín y Abel, de Isaac e Ismael, pero esta vez ambos van a iniciar como bestias. ¿Recuerdas este título, este lema que vamos a ver a través de Génesis? Esaú vive por el estómago, por sus impulsos, por sus instintos. Y Jacob va a vivir por su astucia. Esaú y Jacob son descritos como figuras animales. Ojo, Esaú es descrito como un animal peludo. ¿Por qué dices eso, Josh? Porque más adelante en el capítulo, Rebeca le va a decir a su hijo, oye, asegúrate de traerme a cabritos, lo voy a preparar para tu papá y te voy a poner la piel de ese cabrito sobre de ti, Jacob, para que tu papá piense que eres Esaú. Así de peludo era Esaú. Entonces es descrito como una bestia, como un animal. Y ojo, también Jacob va a ser descrito como un animal. Jacob es astuto, pero también es deshonesto. Jacob nace agarrado del talón de Esaú. ¿Ring a bell? ¿Te recuerda de algo? A mí sí. Me recuerda de la imagen que conecta Génesis 3:15 con esta historia. Y dice, y la serpiente que muerda el talón. Este chico, este Jacob, es un tremendillo. No solamente es astuto, sino también representa este animal. Un destino que necesita redención. La clave, eso es a donde voy, no quiero perderte. La clave, Dios no busca perfección, busca transformación. Jacob empieza mal, pero no termina igual. Aquí está el punto nerd. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. En hebreo, el texto hace eco de la misma estructura de Eva con el fruto. Vio, tomó, comió por un atajo. Imagínate vender tu herencia por un plato de lentejas. Imagínate vender tu herencia por un plato de un pozolito con una cama, ¿verdad? De lechuga, de ensalada. Imagínate vender tu herencia, no sé, por tu comida favorita. Vean, eso habla de que era guiado
por sus instintos, todo por un antojo. Vamos a ver que Isaac es viejo y ciego y es engañado por el disfraz de Jacob. Pero Dios usa incluso en ese momento para continuar su historia de redención. Hay una diferencia brutal entre ser macho y ser hombre. Esaú representa la cultura de hoy, en realidad. ¿Qué es lo que representa la cultura de hoy? Bueno, fuerza sin propósito, hambre sin freno, decisiones sin visión. Eso es lo que representa Esaú en estos capítulos. Fuerza sin propósito, hambre sin freno, decisión sin visión. Jacob, por otro lado, no es el ejemplo ideal, lo sé, pero es un recordatorio de que Dios puede trabajar incluso con nuestros peores impulsos si estamos dispuestos a rendírselos. Ser hombre, bíblicamente, no se trata de barba, músculo o voz grave. Es saber cuándo obedecer, cuándo servir y cuándo callar tu impulso para escuchar a Dios. Me guía a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios no te llama a seguir tus instintos, sino a formar tu carácter. Dios no te habla por instinto, Él te forma a través de su palabra. Asegúrate de estar leyendo la palabra de Dios. Número 2, el liderazgo no empieza en la plataforma, sino comienza en el pozo, sirviendo como Rebeca. Sentir algo no es excusa para hacerlo. La obediencia no sigue emociones, sigue convicción. 3. No puedes ser un hombre de pacto si no entiendes el peso del compromiso. Muchos hombres hoy actúan como niños o bestias, pero el llamado a eso es ser hombres verdaderos, a ser formados, a ser maduros, a ser íntegros. 4. Puedes comenzar como bestia o tramposo, pero Dios puede redimir tu historia si le das el control. No importa cómo empiezas. Jacob empezó engañando, pero Dios lo convirtió en Israel, el padre de una nación. Si Dios pudo formar a Jacob, puede formar tu carácter también. Número 5, para terminar. Madurar es pasar del yo quiero ya, lo quiero ya, lo necesito ya, a esperar por lo que vale la pena. Hey, ¿naciste para vivir por instinto o por propósito? Bueno, yo creo que no naciste para vivir por instinto, sino por propósito. La historia de Jacob y Esaú no es solo una tragedia familiar, es una advertencia divina. Así que para ti que estás viendo este video, no seas un niño disfrazado de adulto, no seas una bestia guiada por tus impulsos, no seas una copia de alguien más, sé un hombre de Dios. Hey, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Espero que esto te haya funcionado. Espero que este contexto y este punto de vista sea un poco distinto a lo que has escuchado y te sirva para aplicarlo el día de hoy. Si te gustó, dale like, comparte, ya te la sabes. Deja en los comentarios. Ahí nos vemos el día de mañana. Peace.